Seguidamente tenemos la predicación de la palabra del Señor. Vamos a orar y pedir al Señor su guía en este tiempo entonces. Señor, te damos gracias por tu bondad en tu Hijo Jesucristo, que nos has dejado especialmente escrito este libro maravilloso, en el cual tu pueblo debe meditar, debe memorizar, debe leer y debe escuchar. Pero no solamente esto, también ser obediente a Él. Danos un corazón así. Solo tú puedes abrir los oídos y el entendimiento. Solo tú puedes convencer, traer al arrepentimiento y a la vida. Oh Señor, una vez más, háblanos. Y que tu Espíritu Santo guíe, Señor, todo nuestro ser. Guía, Señor, mi corazón. Y ayúdame, Señor, para poder explicar estas verdades de modo que sean de gloria para tu nombre. Gracias por todos los que hoy tú has traído. Y te alabamos y en tu Hijo Jesucristo te exaltamos. Amén. Quiero invitarlos a buscar Judas. Solo tiene, podemos decirlo así, un capítulo. Versículos del 20 al 25. Voy a leer para ustedes. Está antes de Apocalipsis, Judas. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El mensaje en esta mañana se llama La Iglesia Fiel de Cristo. Judas, uno de los hermanos de Cristo, escribe esta carta. Todos aquellos que han sido llamados por el Señor a la salvación deben reconocer que hay un libro que Dios ha dejado para su pueblo. Es su palabra. Y a través de los tiempos, el Señor utilizó diferentes hombres. Muchos de ellos fueron apóstoles, otros fueron profetas, pero también tenemos hombres como estos que fueron hermanos en la carne del Señor Jesucristo, que estuvieron con el Señor Jesucristo o estuvieron con los apóstoles, y este es uno de ellos. Pero no por haber sido un hermano en la carne del Señor Jesucristo, no por eso él se gloria de algo, sino en los primeros versos, él dice así: Judas, siervo de Jesucristo. Ante él todos somos siervos, sí. Pero escogido por Dios y apartado por Dios y guiado e inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta pequeña carta para la iglesia a través de todos los tiempos. Una iglesia que va a enfrentar luchas, que va a enfrentar tribulaciones, que va a enfrentar a hombres malvados que quieren detener la verdad del Señor. Pero su iglesia debe ser firme y fiel a Él. En los primeros versos, Él dice lo siguiente en versículo 3:
dice, me es necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una lucha que ha sido dada a la iglesia. Esta iglesia fiel debe mantenerse fiel a la verdad de Cristo y a su Salvador. Judas da instrucciones entonces de cómo esa iglesia debe vivir en medio de este mundo. Esa iglesia fiel, esa iglesia santa para Cristo. Y he titulado este mensaje la iglesia fiel que glorifica a Cristo. Porque los que son fieles son llamados a hacer su voluntad. Fieles serán llamados aquellos que hicieron su voluntad. Y este es un llamado para todos aquellos que son de Cristo y especialmente para estos hermanos que hoy serán constituidos como iglesia. Veremos tres cosas. Una iglesia fiel edifica, se conserva y espera. Una iglesia fiel, en segundo lugar, salva a otros y se aparta del pecado. Y en tercer lugar, una iglesia fiel da la gloria a Dios. Tres cosas en esta mañana. La iglesia no es un invento de los hombres. La iglesia no nació de alguna institución, de algún gobernante de este mundo. La iglesia es la obra de Dios, del Dios Trino, que determinó la iglesia. Y este Dios eterno y poderoso, como se nos declara aquí en Judas, no dejó a su iglesia sola. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también se llama a su esposo, y un verdadero esposo. Porque en este mundo nosotros vemos hombres que toman el compromiso de un matrimonio y abandonan a sus esposas, pero Cristo no lo es así. Él es el verdadero y perfecto esposo, que ha provisto para su iglesia todo lo necesario, para que camine en este mundo de forma que lo glorifique a Él. El Señor no la ha dejado abandonada. Ha dicho qué es lo que debe hacer en medio de este mundo. Y entre lo primero que debe hacer una iglesia en medio de este mundo malvado que está en contra de la iglesia y en contra de Cristo es vivir una vida santa. Una vida santa para Él. Vidas piadosas. En contraste con lo que hacen hombres de los cuales se habla aquí en Judas, que son murmuradores, que son burladores, que son malvados. Esos hombres quieren destruir la obra de Dios. O sea, ellos quieren destruir la verdad de Cristo. Y en lugar de eso, ¿qué es lo que debe hacer una iglesia? Vivir una vida piadosa, edificando a otros. Y así comienza. Versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y entonces, ¿qué dice Judas? Dice, pero vosotros, amados. Y así comienza. Edificados sobre vuestra santísima fe. Esa fe santa que se aparta de toda enseñanza mundana. La fe es la fe que viene de Dios y es una fe bíblica. Este libro no es la invención humana, es la invención de Dios. Y Dios ha dejado a su pueblo qué es lo que debe creer con respecto a Dios, qué es lo que debe saber de ellos mismos, qué es lo que debe saber en todas las cosas necesarias para la salvación y para una vida agradable a Dios. Y Dios lo ha dejado. Y cada uno de los que conforman ese pueblo de Dios que ha sido salvado por Dios, aquí se le llama a edificar, pero no pueden edificar solos. Tiene que haber un fundamento y ese fundamento es Cristo. Cristo es el verdadero y único fundamento sobre el cual se puede verdaderamente edificar. Todo otro fundamento se va a caer. Los reinos de este mundo han sido edificados con poder, con dinero, con astucia, con maldad, y todos esos reinos han caído. Pero solo hay un reino que permanecerá para siempre y es el reino de Cristo. Su obra perfecta está basado en Él, no está basado en los hombres. Entonces, aquellos que han sido traídos a este reino del Señor, ellos edifican. El Señor les ha mandado a edificar por la obra de Cristo, no por ellos, sino porque Dios ha actuado en ellos para hacer esto.
Y este edificar es una labor de unos a otros, de los que han sido salvados para crecer en la fe de Cristo. Voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 22. Efesios 2, 22 dice así. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta fe es la fe de las Escrituras que nos llama a creer en ella, a estudiar, a meditar, a escudriñar. Nos amonestamos y nos exhortamos a través de este libro maravilloso, no con nuestras ideas y pensamientos, sino a través de este libro que es la palabra de Dios. Pero también Judas añade otra cosa a esa edificación y es la oración. Orando en el Espíritu. Dice Efesios 6:18, orando en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, en primer lugar, los que han sido llamados y salvados, que son la iglesia, se edifican unos a otros en la fe. En segundo lugar, oran unos por otros y oran en el Espíritu. Esto no es alguna cosa rara o extraña. No, es que a los que han creído en Cristo, el Señor les da su Espíritu Santo. A ellos. Y solamente aquellos que tienen el Espíritu de Cristo pueden llamar a Cristo como Señor. No es algo separado. Tener a Cristo y tener su Espíritu Santo. Solamente por el Espíritu Santo es que una persona nace de nuevo. Y es por el Espíritu Santo que una persona vive en esta vida. El Señor dejó este mundo, pero no lo dejó solo. Dejó a su Espíritu Santo para su iglesia. Y esa iglesia ora en el Espíritu. Tenemos esa asistencia fiel de Dios para poder dirigirnos a aquel que es nuestro Padre. Comenta Edwin Palmer en su libro El Espíritu Santo. Al morar dentro del hombre, el Espíritu hará que éste ore en la forma más aceptable para Dios. No debido a un don especial de oración, sino a causa de la influencia santificadora que produce consecuencias directas en la misma oración. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Es orar en la voluntad del Señor, a través de la palabra de Dios. No es algo místico o algún tipo de oración especial. No, es la oración que por el Espíritu Santo agrada a Dios. Que se guía en la palabra de Dios. Que busca agradar a Dios. Porque el Espíritu lo que hace es glorificar a Cristo. El Espíritu nos guía a la verdad y a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, los santos, los que han sido llamados, se edifican a nosotros por su palabra, oran unos por otros. Es parte de esa vida de la iglesia en santidad en medio de este mundo. Pero también la iglesia hace algo y Judas hace algo como nos pone en un contexto como de construcción. Bueno, los que han construido saben que una de las cosas más importantes primero es el fundamento y levantar una casa o un edificio, lo que sea. Pero algo que sigue después de eso es conservar esa casa. Ya la construí, qué bonita, pero unos añitos después usted se va a dar cuenta cómo hay que conservar esa casa. En algunos casos será pintura, en algunos casos será un tipo de arreglos, cambiar esto, reparar esto. ¿Cómo se conserva esta iglesia en medio de este mundo que ha sido edificada por Cristo, que tiene ese fundamento, que se edifican a unos a otros, que oran unos por otros? ¿Qué hacen para conservarse? Se conservan en amor. ¿Cuál amor? El amor que Dios ha derramado en sus corazones. Dejarán de existir muchas cosas, pero el amor de Cristo por su pueblo permanecerá para siempre. Y ese amor derramado en nuestros corazones por la obra de Dios, es con ese amor que podemos amarnos los unos a los otros. ¿Saben cuál es el vínculo perfecto? ¿Cuál es la goma perfecta? Se llama el amor. Ese es el vínculo perfecto, el amor. Una iglesia que se ama. Dice primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído a Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece
En amor permanece en Dios y Dios en él. Una de las preguntas que usted debe hacerse en su vida es, ¿amo yo a Dios? ¿Por qué lo ama? ¿Por qué lo ama? ¿Lo ama porque envió a su Hijo Jesucristo y murió por usted y le ha dado vida? ¿O es como muchos de aquellos que dicen, yo amo a Dios porque me dio casa, carro, me dio esposa, me dio esto? Esas cosas se van a terminar, amigo. Esos son bienes que Dios en su gracia puede dar a muchos. Pero la salvación es la muestra perfecta y final del amor de Dios cuando dio a su Hijo Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué la iglesia permanece? Va a permanecer porque hay un pastor. Ay, porque ese pastor es el que sí me gusta, ¿verdad? O porque está aquel hermanito. No. La iglesia de Cristo va a permanecer a través de los siglos por el amor perfecto de Dios hacia ellos. Pero ellos también se aman unos a otros. Se aman verdaderamente en el amor de Cristo. Dice 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un amor verdadero. Un amor que no está basado en que yo tengo más que usted, o que usted tiene un carro mejor que el mío, o una casa mejor que el mío. No es eso. Es el amor de aquel que vino y murió en la cruz del Calvario para dar su vida. Ese amor es el amor derramado en nuestras vidas, con el cual podemos amarnos unos a otros. Permanezca ese amor de Cristo hasta su venida. Y es lo que nos dice entonces este siervo de Dios aquí en Judas. Dice así lo siguiente. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa es la promesa que Él nos ha dado, vida eterna. Y esa vida eterna será disfrutada, ya hoy la tenemos, pero será disfrutada el día en que ya estemos con Él, o el día que Él venga nuevamente y su iglesia espera ese día. Yo quiero estar con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es estar con Cristo para siempre. El anhelo del cristiano es estar con Él. Oh, que el Señor nos ayude a ver esto. Nos ayude a entender estas verdades, que todo esto es pasajero. Todo esto se va a terminar. Y que usted pueda poner la mirada en Cristo y en su reino eterno. Esperando la venida. ¿Espera usted la venida del Salvador? Eso lo espera el pueblo de Dios. Es muy hermosa la forma en que Judas nos recuerda esa espera. Es una espera misericordiosa. Hermano, nosotros no merecemos nada. Absolutamente nada. Es pura misericordia de Dios. No se trata del que quiere ni el que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. En medio de este mundo habrá luchas para el pueblo de Dios, tribulaciones. Iglesia de Alajuela, habrá luchas y contiendas. Satanás querrá venir a destruir esta obra. Pero aquellos que son su pueblo tendrán su misericordia hasta su venida. No se apartará de ellos. Seguirán adelante. No podemos esperar un mejoramiento del mundo actual. No lo va a suceder. Nosotros esperamos que un día venga nuestro Salvador e instale su reino eterno. Pero mientras tanto, su iglesia permanece fiel, santa, edifica, oran unos por otros y se conservan en amor. En segundo lugar, ¿qué hace la iglesia fiel de Cristo? La iglesia fiel de Cristo salva a otros y se aparta del pecado. Salva a otras y se aparta del pecado. El mandato de Cristo a su iglesia es predicar el evangelio. La salvación es del Señor, como lo dijo el profeta Jonás. Dice aquí en el versículo 23 de Judas, a otros salvad. ¿Acaso puedo yo salvar a alguien?
Mire, el único que salva es Cristo. La salvación es del Señor. ¿Acaso se está contradiciendo? También hay un pasaje en Proverbios que dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Acaso yo puedo ganar las almas? El que las gana es Cristo. El que las gana es Cristo. Bueno, ¿qué es lo que indica esto que está diciendo Judas aquí? O también esto que tenemos, lo que significa es esto, llevarlas a aquel que puede salvar. Porque a la iglesia de Dios se le ha encomendado el ministerio de la reconciliación, de llevar el evangelio de Cristo, de llevarlos a aquel que es el verdadero Salvador. Entonces, en ese sentido, es que vamos y salvamos, sabiendo que el que finalmente salva es el Señor. Lo llevamos a Él, a Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Pero vean esto, esos son como rescatistas, ¿verdad? Como rescatistas. Ellos se lanzan y van y buscan salvar. Hay un deseo en ellos de salvar a otros, que no se pierdan. Bueno, ¿quiénes son estos? ¿Son creyentes o son inconversos? ¿A quién se está refiriendo Judas en este pasaje? Bueno, la misma palabra salvar se utiliza en Mateo capítulo 14, versículo 30, cuando el Señor está en el mar, Pedro está en la barca y él dice, manda y yo iré a ti. Entonces Pedro va al mar, comienza a caminar, comienza a ver el viento y aparta su mirada de Cristo y se hunde. Y en ese momento él dice, maestro, sálvame. La misma palabra, o sea, salvarme de morir ahogado en ese momento. Pero también la palabra se usa en relación a las almas, salvar las almas. En el contexto de este libro, nosotros vemos hombres que han entrado a la iglesia, hombres malvados, y se levantarán hombres malvados, ¿sabía? Que me ve la iglesia. Por eso la iglesia debe ser fiel en edificarse en la verdad de Cristo. Pero se levantarán hombres malvados. Aquí en esta carta de Judas habla de un hombre que se llamó Balaam. Era un hombre malvado, de intenciones malvadas para con el pueblo de Israel. Él quiso traer maldición al pueblo por dinero, era por dinero. Pero Dios lo detuvo y en vez de maldición dio bendición al pueblo de Dios, porque la misericordia de Dios está con el pueblo de Dios y Él la cuida. Habían introducido hombres que estaban tratando de decir sus mentiras. Algunos estaban hasta dudando. Entonces, en un sentido, la iglesia de Dios debe ir y convencer, debe ir y tratar con aquellos que están dudando de la palabra del Señor y en un sentido hasta rescatarlos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Ustedes se van a comprometer a cuidarse unos a otros. Si ven que un hermano se está yendo, voy a ir tras él. No solamente labor del pastor. Y hoy vamos a leer un pacto en el cual nos comprometemos a cuidarnos unos a otros. De doctrinas falsas. Si está desviándose en el camino, yo voy a ir como un rescatista por ese hermano, por amor de su alma, sabiendo lo que esto significa. Entonces, en un sentido, sí, está hablando de creyentes que necesitan ser afirmados en la verdad, instruidos, necesitan conocer la verdad del Señor y la iglesia tiene que defender esa verdad ante sus enemigos. Y toda la iglesia debe estar involucrada en ese salvamento, ¿saben? Este no es un equipo especial de rescatistas. No, aquí todos los que han recibido la verdad deben ser rescatistas. Salvad a otros. Todos deben de preocuparse unos por otros. Mire, esto es algo importantísimo. A veces tendemos como, no, es que, ay, no sé si lo voy a molestar o se va a sentir mal. Voy a ponerlo de este modo. Imaginémonos que usted está en su casa y son las 12 de la noche. Se inicia un fuego en su casa. Su vecino se da cuenta que hay un fuego en su casa. Es medianoche. Pero el vecino dice, ay, qué difícil, es que es medianoche y tal vez lo voy a despertar.
y se va a molestar. ¡No! No, usted sale de su casa. Vecino, se le está quemando su casa. Se va a quemar. Sus hijos se van a morir. Salga, por favor. No se preocupe si lo va a molestar. Es que su alma está en peligro. Es que su vida necesita. El enemigo buscará destruir la obra de Dios. Vaya, vaya. Preocúpese por su hermano. ¿Cuántas veces hemos sido indolentes por hermanos que vemos que están mal y no hacemos nada? Si usted conoce la verdad, vaya y salve. Preocúpese, háblele de Cristo, háblele del Evangelio, vuélvale a recordar aquel que murió en la cruz, aquel que vino para dar vida y perdón. Llévelos a Cristo. Llévelos al Salvador. Hay una oportunidad de salvar. Mire, el fuego es terrible, arrebata en un momento. No lo deje para después. En todo esto, usted debe entonces conocer bien el Evangelio y poder explicarlo. En medio de esta lucha, en medio de esta defensa, mire cuántas personas han comenzado a escuchar hoy, mire, en la red hay multitud de predicadores, multitud de engañadores, y hay personas que comienzan a prestar oído a cosas, y este y el otro, y aquí y allá. Mire, y cuando se da cuenta, está creyendo otras cosas. Esta iglesia se va a comprometer con una confesión de fe. Una confesión de fe. Una ayuda en la verdad. Es una ayuda en la verdad. Hoy se está firmando ese documento. Como se ha dicho, las grandes confesiones reformadas fueron forjadas en el yunque del conflicto por la fe y han ondeado como estándares donde quiera que se ha librado la batalla por la verdad. Donde los hombres han abandonado estas declaraciones de la religión bíblica, donde las opiniones latitudinarias han reinado, la causa de Dios y la verdad han sufrido gravemente. Las iglesias necesitan tener una unidad de pensamiento en la verdad de Dios. ¿Y qué mejor que las confesiones? Quiera Dios afirmarlos en estas verdades. Son útiles para el pueblo de Dios, pero son útiles en tanto la iglesia conozca la palabra de Dios, porque la confesión es lo que hace llevarlo a la palabra de Dios. Y el convencimiento tiene que venir por la palabra y por el Espíritu. Entonces, conozca bien su Biblia. Conozca bien la palabra de Dios. Un rescatista necesita primero protegerse él. ¿Sabía? Primero protegerse él. Una de las cosas que yo recuerdo cuando me enseñaban acerca de estas cosas es que, mire, si yo veo a una persona que está en un peligro, yo primero tengo que fijarse si a mí no me va a afectar ese peligro. Y entonces yo ir y poder y rescatar a esa persona. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo. Vea cómo comienza, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué necesaria es la doctrina bíblica, las verdades del Evangelio. Pero primero, fíjese si usted ha creído verdaderamente el Evangelio. Asegúrese que usted ha creído la verdad de Dios. Y entonces vaya y rescate a otros. Persista en ellos. Qué importantes son estas cosas. Nadie será salvo si ha creído cosas contrarias a la verdad del Evangelio, de la persona de Cristo y su obra perfecta. Hay un hilo muy delgado entre la mentira y el error, entre la falsa doctrina y la verdadera. Para salvar a los perdidos, a los ignorantes, a los que dudan, se necesitan creyentes verdaderos que vayan y hablen el Evangelio, la verdad de Cristo. Vamos a buscar Colosenses, les invito a buscar Colosenses 1:21 al 23. Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice así,
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fundados en la verdad del evangelio, para ir y rescatar a otros. Al final del verso 23 en Judas hay una frase muy interesante. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire, el pecado puede afectar terriblemente la vida de una persona. Los que son padres han tenido la bonita experiencia, y tal vez algunos otros, de cambiar el pañal de un bebé. ¿Saben lo peligroso que es esa maniobra? Esa maniobra puede ser tan terrible que en el momento se puede escapar algo de lo que está ahí y usted pueda quedar contaminado con eso. La idea de esto es una contaminación de ese tipo. Y usted con cara desesperada sale corriendo para ir a lavarse. Tal vez nos da risa esto un poco. Pero le voy a decir una cosa. El pecado es algo asqueroso. Es algo horrible. Hay personas que comenzaron con algo pequeño en su vida, con un pecado. No trataron con ese pecado bíblicamente como tenía que ser. Y prontamente comienza a avanzar. Y es como una bola. Y avanza y avanza. Y arrasa lo que está a su lado. Nosotros vamos a ir a hablarle. Vamos a ir en una labor de salvamento. A hablarles de Cristo y la verdad del Evangelio. Pero cuídese de estar bien fundado en la verdad de Cristo. Porque vendrán engañadores y tratarán de engañarlo con sus mentiras. Y que usted caiga en esas mentiras y en esos pecados. Cuidado de esas cosas. Cuidado con el pecado. ¿De qué está hablando ahí? Judas está hablando de que la iglesia de Cristo predica el evangelio y vive vidas santas. Vidas santas. Vidas para Dios, apartadas del pecado. Hablamos a los pecadores, pero no vivimos ni practicamos en sus pecados. Cristo fue amigo de pecadores, pero no practicó lo que ellos hacían. También yo creo que en un sentido aquí, en cierto sentido, hay aquí algo hacia los inconversos. Iglesia de Alajuela, el Señor los puso aquí por algo. Hay una ciudad de Alajuela en idolatría, en vicios, en prostitución, en alcoholismo, en fraude. Se necesita una iglesia fiel y santa que predique el evangelio. El Señor los ha traído aquí para predicar. No piensen solamente en el programa de evangelismo. No, prediquen en todo momento y en todo lugar a Cristo. Necesitan escuchar el evangelio, pero al mismo tiempo cuídense de ser esa iglesia fiel y santa para Cristo. Fiel y santa para Cristo. Dice 2 Timoteo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel. En tercer lugar, una iglesia fiel que da la gloria a Dios. En tercer lugar, una iglesia fiel que da la gloria a Dios. Ahora Judas nos hace mirar totalmente a Cristo. Ha dejado aquello que el Señor manda a su iglesia para que toda su iglesia, toda la iglesia, todos los amados, todos los santos vuelvan su mirada al Señor. Y aquí tenemos una doxología. Una doxología. Eso es lo que encontramos aquí en Judas
versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Una alabanza pasa a darnos una lista de los atributos de nuestro Salvador, una exaltación, una esperanza gloriosa para su iglesia en medio de este mundo. ¿Cuántas veces caerán los creyentes? Posiblemente unas o muchas, no sé. Seguimos siendo pecadores, pero solamente salvados por gracia. Ya no son esclavos del pecado, pero van a pecar y van a caer. Pero ¿qué es lo que nos hace mirar con esperanza y gloria a nuestro Salvador? Versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Hay una obra que fue hecha una vez y para siempre, Jesucristo. Su obra perfecta hacia su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La obra de Cristo. No hay iglesia perfecta, no la hay, pero un día sí serán presentados perfectos. Cristo ha asegurado por su sacrificio una iglesia sin mancha ni arruga. Es algo maravilloso. Mire, algo que se nota mucho en las prendas son las arrugas y las manchas. Ay, qué mancha esa, ¿verdad? O esa arruga así que se ve terrible. Las mujeres sí casi siempre notan mucho. Yo sé, los hombres somos un poco descuidados, pero a veces cuando hay manchas o arrugas muy evidentes, son verdaderamente evidentes. Y más en una ocasión muy especial. Hay ocasiones que verdaderamente son muy importantes. Bueno, ¿recuerda usted ese día de graduación? ¿Recuerda ese día de boda? ¿Cómo quería usted que ese vestido fuera lo mejor presentable en ese momento tan especial? Ay, qué terrible ese día que pasó algo con su vestido, ¿verdad? Se le manchó o se rompió algo. Y algunos han tenido ese tipo de experiencias y ven y hacen lo que sea para que se vea bien ese momento. Pues ninguno de esos momentos, ni matrimonios, ni graduaciones, ni reconocimientos, nunca se van a comparar en aquel momento en que usted tenga que estar delante de la presencia de Dios. Ese día las manchas y las arrugas de todos los que no están en Cristo serán evidentes ante aquel que es santo. Delante de sus ojos no habrá cosa que no sea evidente. Pero aquellos que están en Cristo tienen la bendita esperanza y asegurado un vestido sin mancha ni arruga, que es la justicia de Cristo. No habrá en ellos nada, limpios, perfectos, sin mancha, sin pecado, porque Cristo pagó por ellos. Porque es la justicia de Cristo, porque es la obediencia de Cristo a su favor, para cubrirlos y presentarlos perfectos. Él proveyó, Dios, un sustituto para que estemos totalmente limpios y perfectos. Dice que nos presentará. Qué maravilloso esto, ¿verdad? El Dios Santo nos presentará. Véanla, mírenla, sin mancha ni arruga. Hay cosas que traen alegría en la vida. Un hijo, haber terminado su carrera. Hoy un día es un día de mucha alegría, pero nunca se va a comparar a aquel día en que estemos delante de Dios y el Señor nos presente. Yo, cuando pienso en las luchas y angustias de esta vida, pienso en ese día. Y qué gozo viene a mi vida por pensar que Él me presentará limpio.
sin mancha ni arruga. Ese día no importarán tus títulos, tus logros económicos, tu salud física. No servirán de nada tus reconocimientos en este mundo. No valdrá de nada. Lo único que valdrá es la justicia de Cristo. ¿La tienes? ¿La tienes? Dice Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros sin santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ni una sola mancha por el pecado. No podrán ser acusados de suciedad, pues Cristo los ha limpiado. Con un solo sacrificio hizo para siempre perfectos a los santificados. Perfectos. Su iglesia le adora entonces. Su iglesia le adora y se inclina ante este Dios. Y así nos hace ver Judas esta verdad, al único sabio Dios. No hay otro igual, no tiene comparación. A su gloria, doxa, su majestad, megaluzome, su imperio, soberanía, kratos, su autoridad y potencia, exocia. Exalta a ese Dios. Cuando nuestros pensamientos se van muchas veces de cuando estamos aquí adorando y nos ponemos a ver el momento y al hermano y estamos, o en nuestras oraciones, recuerde quién es Dios. El Dios glorioso, el Dios soberano, el Dios majestuoso, el Dios poderoso. No hay otro como Él. Al único y sabio Dios. Único y sabio Dios. No hay quien pueda contra Él. Su iglesia será guardada en medio de este mundo porque no hay quien pueda contra Él. La salvación es del Señor. Él es eterno, digno de toda alabanza y honor. Su iglesia debe exaltarlo por quien es, debe temerlo, servirlo, amarlo, confiar en Él y proclamarlo. Al final, la historia de la humanidad está en las manos de aquel que es el Dios único y verdadero. La historia de la humanidad no está en que un día el sol se apague, o tienen una bomba, o falte la comida o el agua. No, la historia de toda la humanidad, la vida de todos los seres está en una sola persona y es Dios. Y la iglesia está cuidada por ese Dios. ¿Estás viviendo vidas para aquel que es glorioso, majestuoso, soberano y sin límite? Para finalizar, solamente unas preguntas. Hermanos, ustedes tengan o no tengan pastor, tienen un deber, edificarse unos a otros. Tienen que edificarse unos a otros. Son responsables delante de Dios, no descuiden esa labor. Cuidarse su vida devocional delante del Señor y así cuidarse unos a otros. No sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Avancen en la fe. Avancen en la fe de Cristo. El Espíritu Santo guiará sus oraciones. Oren unos por otros. No dejen de orar unos por otros. Es necesario que oren unos por otros. No se crean autosuficientes. No se vanagloríen o crean que tienen la experiencia porque tal vez ya vienen de la iglesia de los lagos. Entonces no, oren y esperen en Dios. Oren y esperen en el Señor. Ahora que están más cerca ustedes, más cerquita, sí, más juntitos, son pequeñitos, un poquito pequeño, posiblemente se van a ver más sus debilidades y sus pecados. Ay, mira, este hermanito. Consérvense en amor. El amor perdona. El amor perdona. El amor cubre multitud de pecados. Ámense, consérvense en amor. Eso no significa excusar los pecados. Muchas veces es tratar con esos pecados en amor. Pero van a ser más evidentes. Es como en el matrimonio, en el noviazgo posiblemente, pero cuando ya están juntos, ay, mira. Bueno, como decía un pastor, se soportan en amor. Sopórtense en amor. Consérvense en amor. Consérvense en amor. Una iglesia en amor y la misericordia del Señor. ¿Sabe cómo el mundo se da cuenta que son discípulos de Cristo? Si se aman los unos a los otros.
Se aman los unos a los otros. Una iglesia santa. El mejor antídoto para los falsos maestros, para los engañadores. Una iglesia fiel y santa. Edifíquense unos. Los fieles y santos llevan el mensaje. Hay una regla, como les dije, el que quiera salvar a otros, primero asegúrese que esté salvo. Le pregunto en esta mañana, ¿es usted salvo? ¿Es usted de Cristo? ¿Ha tenido usted la bendición del perdón y de la vida eterna? Usted puede estar aquí y decir, voy a la iglesia, voy a estar con ellos. Pero usted tiene que asegurarse que usted ha sido limpiado y que un día va a ser presentado sin mancha delante de Dios, y esto solo por Cristo. Asegúrese que usted es de Cristo en primer lugar. Asegúrese que conoce la verdad de Cristo. Esta iglesia tiene que predicar el evangelio. Ese evangelio que transforma vidas. Las personas necesitan escuchar ese evangelio. Que esta iglesia sea una iglesia que siempre predique el evangelio. Que de este púlpito, de este lugar, se escuche siempre la palabra de Dios. Es nuestra oración. Necesitamos andar en la verdad de Cristo. Qué alegría es ver una iglesia fiel que predique el evangelio. No importa si no son muchos, pero que sean fieles y prediquen el evangelio. Hay una ciudad de Alajuela que necesita escuchar el evangelio. Hay almas sin esperanza y sin Dios, almas que van camino al infierno. Hay ciegos que no saben lo que les espera. Por favor, tengan compasión de las almas y háblenles de Cristo. Háblenles de Cristo. Sean fieles predicando el evangelio. Finalmente, sean una iglesia que adora. Preocúpense por una adoración bíblica. Y eso incluye adorar a Dios como Él se muestra en su palabra. Al Dios único, al Dios trino, al Dios majestuoso, al Dios poderoso. Que la adoración en esta iglesia refleje a este Dios. Porque Él debe ser adorado como dice aquí en su palabra, no como a mí se me ocurra. Así debe ser adorado. Adórenle según la grandeza de su nombre, en sus vidas personales y como familias. No hay una iglesia perfecta en esta vida terrenal, pero será presentada fiel y sin mancha delante de Él, porque Él es glorioso, porque Él es majestuoso, porque Él es soberano, porque Él es nuestro poderoso Salvador, que un día vendrá por los suyos. Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos.